vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no hay salida? ¿Crees que a nadie le importas? La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer que nos acompañen una vez más en un programa más, en este episodio 41. De verdad, muchas gracias. Les pido que iniciemos con una oración, como ya lo saben. Y bueno, perdónenme, siempre se me olvida. Doy por hecho que ya todos me conocen, pero soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva y siempre es un placer poder contar con su presencia. Vamos a hacer una oración para iniciar este programa. Padre, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por el tiempo, la oportunidad, Señor, que nos das de estar una vez más en este espacio, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, el que hable en esta noche, que tú seas el que nos guíe, que en todo tiempo, Padre eterno, sea tu nombre glorificado, Señor. Te doy gracias, Señor, por el tiempo, por el espacio, pero también gracias por el invitado, porque, Padre, desde su corazón nace estar aquí, Señor. Así que te doy gracias, te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Y le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, que, insisto, ya tampoco es invitado. Muy buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga mucho. Pues para los que no lo conocen, preséntese, pastor Moisés, preséntese, por favor. Sí, soy el pastor Moisés Candelario Reyes. Estoy en la ciudad de Jaltipan, Veracruz, y estamos al frente de la iglesia conocida como Verbo de Dios. Aquí en la ciudad de Jaltipan servimos a Dios con mucho gusto y es un placer estar aquí, una honra, pastor Enrique, que seamos bienvenidos en este lugar. Amén, pues siempre son bienvenidos, es un gusto poder contar con su presencia porque sabemos que es un siervo de Dios y creemos que Dios lo usa en todo tiempo y en todo momento, así que siempre es un privilegio tenerlo aquí. Así que, pastor, pues sin más preámbulo, ¿qué le parece si iniciamos el tema para que los que nos están viendo también se vayan conectando y vayan mandando sus mensajitos, sus preguntas o lo que vaya surgiendo durante el programa? Sí, amén, por supuesto. Pues hoy vamos a usar diapositiva. Eh, Es listo. Pastor, pues adelante, lo escuchamos. Muchas gracias. El tema que Dios puso en mi corazón desde hace algún momento y lo hemos estado platicando realmente desde el mes de diciembre, que por razones del ministerio estaba estudiando los salmos, estaba estudiando el Salmo 132 y Dios me llamó poderosísimo en este salmo, del cual hemos desprendido varios mensajes, varios estudios. Y especialmente traemos el día de hoy para
todos los que nos ven, los que nos escuchan, que no solamente, al fin y al cabo, el objetivo no es solamente quedarnos como espectadores, sino dar el paso hacia ser avivadores, ¿no? Amén. Pastor Enrique, antes de seguir, me encantaría escuchar también de usted, para usted, o cómo ha visto esta diferencia entre espectadores o avivadores, ¿sí? Oh, claro que sí, pastor. Pues yo creo que vamos a coincidir usted y los que nos ven en algo muy importante, que ser espectador es, dicen por ahí, ver los toros desde la trinchera, ¿no? Verlo desde lejitos. Yo recuerdo varios pasajes de la Biblia que dice que seguían a Jesús desde lejos. Y entonces esos son los espectadores, y los avivadores, pues son los que no solo siguen de lejos, sino que se meten a la plaza a torear el toro. Y creo que ese es un gran ejemplo porque ser un avivador no es nada fácil. Por supuesto, ser avivador es un reto, es un gran Así es, reto, y el Salmo 132 nos conduce a un episodio que quizás ya conocemos, es el episodio de David trayendo el arca a Jerusalén. así Pero es, a mí, si algo puedo decir a los que nos ven y nos escuchan, es que los salmos, cuando los comparas ante la historia de lo que ha ocurrido en Israel, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, sobre todo en la época de los reyes, vas a ubicar que los salmos traen ciertos secretos, ciertas cosas que los libros históricos no te dicen, pero que te lo explican muy bien y te enriquecen el estudio del Antiguo Testamento, tiene claves. Entonces los salmos, por ser cánticos espirituales, no solamente te retratan los hechos, sino también te retratan realidades o memoria espiritual de los momentos y eventos, sí, así que es, ocurrieron. Crónicas y Samuel te dicen los hechos como ocurren, con algún comentario del autor. Los salmos, sí. Este salmo forma parte de los cánticos graduales, los que los israelitas cantan yendo a Jerusalén, probablemente para las fiestas, no como ahorita, ¿no? Que está cercana a la Pascua y todo, ¿no? Ya, hoy no estamos quizás metiendo tema tipo Viernes Santo, pero es un tema también de vital importancia así es, entender que realmente hay una diferencia entre alguien que es espectador y alguien que es avivador, sabiendo que Jesucristo está llamando a avivadores. así es, Amén. Que Jesucristo está llamando a avivadores, y el Salmo 132 te da una memoria espiritual, por decir así, relacionada con los hechos de David trayendo el arca a Jerusalén. Entonces, si podemos ver la siguiente diapositiva, sí, ay, perdón por el tenedor, no, no se preocupe. era como para elegir, ¿no? Ah, ok. De cuál quieres, ¿no? ¿Qué quieres elegir? Aquí tienes dos opciones, tenemos dos opciones, hermanos. Hay dos tipos de personas en esta historia. En el Salmo 132, verso 6, es un texto que me encanta porque aquí yo tengo una Biblia arcoíris a veces para Ok. estudiar. Es de mi madre, pero pues, yo la agarro igual. Esa parte está en blanco, como ve que la Biblia arcoíris te da claves, ¿no? De Así qué es, sí, así es. esa parte está en blanco, ¿no? Pero para mí yo no la veo blanca, tiene algo ahí, tiene un asunto. El Salmo 132, verso 6 dice: He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Y esa frase en Efrata lo oímos, eh, tienes a David, ¿no? Efrata es la zona donde estaba Belén. David dice, lo oímos en Efrata, lo oímos. Quiere decir que quizás en un momento David estaba en sus terruños, ¿no? Estaba como nosotros ahorita en estas épocas, algunos van a su tierra, van a su lugar, a ver a su familia, van a la playa, David estaba en su rancho, por decir así, podríamos entenderlo de esa manera, estaba cómodo,
está cómodo, es el rey, ya está a punto de tomar el reino, casi, ¿no? O sea, ya está en paz, ¿no? Ya la casa de Saúl ya se había rendido, sale, está ahí y escucha, lo hallamos en los campos del bosque. ¿Qué hallaron? El arca del pacto. Lo hallamos en los campos del bosque. Los campos del bosque es la zona de Kiriat Jearim. ¿Qué es Kiriat Jearim? Es un lugar donde hay una colina. En esa colina había un hombre llamado Abinadab y en la casa de ese hombre está el arca de Dios guardada desde los tiempos en que el arca se había perdido y los filisteos la habían regresado. Entonces, ¿ya cuánto tiempo había pasado? Así es. Saúl, había pasado Saúl, la guerra civil, el inter de la guerra civil entre la casa de Saúl y la casa de David, ya David está a punto de recibir el reino, si lo ubicas en ese punto de la historia. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca de Dios ahí? El arca de Dios que estaba en el centro del campamento de Israel y que debía de estar en el centro de la vida de Israel, tenía años que estaba refundida. Ay, perdóneme, Entonces, pastor, que lo sí, interrumpa, adelante, pero si adelante. no mal recuerdo, alguna vez prediqué de eso y estuve investigando porque tuve precisamente esa duda y se decía que había estado alrededor de entre 50 y 70 años el arca en ese lugar. Sí, sí, o sea, llevaba mucho tiempo. Había pasado Samuel estaba joven cuando sucedió lo del arca. Estaba Ujú. niño cuando sucedió lo del arca, que quedó en Kiriat Jearim, allá, en los campos del bosque, ese es el lugar. Así Entonces es. David lo escucha, ¿sí? Y hay gente que se queda en Efrata, hay gente que puede escuchar de la palabra, puede escuchar de los milagros, hermano, puede escuchar del ayuno, de la consagración, puede escuchar de la obediencia, o está escuchando acerca de entregar su vida a Cristo. Si alguien aquí no ha entregado su vida a Cristo y le están hablando, oye, entrega tu vida a Cristo, Amén. si nada más se queda ahí, pues está en Efrata, está bonito, la vida es tranquila, no pasa nada. O sea, las cosas pueden seguir funcionando, la vida sigue funcionando aún sin el arca en el centro. Así es. De hecho, incluso nosotros como pastores y usted como hermano en Cristo, podría empezar a pensar, no, pues así estamos bien, ya con que haya culto y ya, aunque pudiera haber voces que digan, ya no hay fuego, ya no hay presencia, bueno, ya vivimos con eso, que son voces que no vienen de Dios, ¿eh? Dios quiere hacer que su iglesia arda en pasión por él. Así es. Y Es que esa es luego la a verdad. veces nos acostumbramos, ¿no, pastor? O sea, nos volvemos religiosos. Voy, cumplo con mi tiempo en la iglesia, voy, Sí. cumplo. Yo les decía una vez, no oramos por tener una intimidad con Dios, oramos porque tengo que orar. Leo la Ujú. Biblia porque tengo que leerla. O sea, no hay una relación con Dios. Entonces la iglesia nos acostumbramos igual. Sí, sí, y David se pudo haber quedado ahí en su rancho, ir tomar el reino, hacer todo lo que hacen los reyes. No, pues Dios ya está con él. La verdad es el hombre conforme al Sí, corazón de claro. Dios. Y porque es el hombre conforme al corazón de Dios, David escucha, sí, allá en los campos del bosque hallamos el arca. Después de tantos años que la gente ni caso le hacía como debería de hacerle, David dice, es que no puede ser así. Es que no puede, no, 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 no. Algo pasa en David y lo puedes ver en el libro de las crónicas, porque hay algo que pasa, puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Claro que Hay sí. algo que a mí me gustó mientras estaba leyendo todo esto, ¿no? Sí, Ujú. dice que hay gente que son espectadores, sí, que tienen la información correcta, saben dónde está la presencia, pero no se mueven. Así es. Ya, paréntesis, no antes de entrar con David. Y eso es cierto, hermanos. Hoy mucha gente podrá tener mucho conocimiento, lleva años en la iglesia, ya sabe qué es Así la es. iglesia, vive del recuerdo de un tiempo más apasionante, ¿sí? Y no está haciendo nada para seguir generando, para seguir así. Entonces, hay un problema que ha ocurrido entre nosotros, hay que aceptarlo. Hay mucho comentarista de la iglesia. Eso. Sí. Sí, hay mucho comentarista de la iglesia.
¿no? Y mucha gente, de eso se trata su ministerio o su red social. Hay Sí, personas que ya nada más se dedican a reaccionar a videos de cosas que pasan y ya. claro, a criticar, porque a veces ni siquiera es, bueno, voy a edificar, o sea, a veces es más criticar lo que no estoy de acuerdo, lo que no me parece, pero pocos son los que buscan edificar. De hecho, en ese tiempo creo que puedo decir que somos o hay mucho más espectador y más en estas fechas. Queremos ver que todos hagan, pero yo no estoy dispuesto a hacer. Sí. O sea, hay crítica hacia la juventud, hacia las nuevas tendencias, también hacia lo de antes. Claro, Hay una especie de fuego cruzado entre nosotros, que es así, cierto, hay ciertas cosas que no deberían de tener tanto peso en la iglesia de lo que le está dando la gente. Eso es cierto que la iglesia tiene que ser reflexiva, autocrítica, eso es cierto, sí, pero eso no tiene por qué apagarnos, por el así es. contrario. Eso no tiene por qué convertirnos en críticos y en jueces del prójimo. El apóstol Santiago lo dice muy bien, que cuando tú y yo nos convertimos en jueces, pues ya no podemos ser los que obedecen la ley. O sea, Así. ya no estamos en la posición. Entonces, hay gente que puede saber, es experto en lo que debe de hacer la iglesia, pero no hace nada. Claro, solo de teoría. Sí, sí, hay gente que, o sea, hoy soy pastor y podría haber gente que sepa que puede hacer mejor trabajo que yo, pero no están haciendo nada. Así es. Entonces, Pastor, perdóneme, aprovechando, digo, ahorita que tocamos este tema, igual los que nos ven, si quieren mandar sus comentarios, pero Pastor, ¿cree que nos ha hecho daño tener acceso a tanta información? em, sí y no. Depende del corazón de la gente. Ok, La gente está manifestando lo que trae en su corazón con toda la información que circula. Esa es muy la bien. verdad. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Pastor. Jesucristo lo dijo muy bien. Cada árbol es conocido por su fruto. No contamina al hombre lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Claro que sí. Los avivadores tienen otra manufactura, otro corazón. Son como David. Por ejemplo, escuchan que hay milagros, ven en las escrituras lo que es el poder de Dios y dicen, yo quiero eso. Es que no podemos vivir normal si lo que Dios dice que es normal, pues no es nuestra normalidad. Perdón la Así redundancia de es, palabras. claro, Si Dios está diciendo definitivamente. que esto es, yo lo quiero, porque no me voy a quedar solamente en mi comodidad, no me voy a quedar, en el caso de David, o sea, el arca de Dios está allá, nosotros estamos aquí, pues tenemos que ir para allá y Claro. traer el arca aquí al centro de nosotros, aquí en Jerusalén, ¿sí? Perdóneme, Pastor. Hace unos años escuché este ejemplo que me gustó mucho. Y decía el predicador que cuando llegó la casa de perdón, el arca a la casa de Obededón, dice, obviamente esto no lo dice la Biblia, pero dice el predicador, yo me imagino que el diálogo debió haber sido algo así. Y le ha de haber dicho Obededón a sus hijos, a su familia, a ver, hijos, familia, esto representa la presencia de Dios. A partir de este momento, toda nuestra vida se va a adaptar a la presencia de Dios. Nosotros vamos a cambiar para que la presencia de Dios se sienta a gusto y esté bien. Dice, y en estos tiempos parece que es al revés, que es, qué bueno que llegó la presencia de Dios, pues ¿qué crees que te vas a adaptar? Porque estos son nuestros horarios, nosotros manejamos esto, hacemos esto, y queremos que la presencia se adapte en lugar de que nosotros nos adaptemos a la presencia. Sí, 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 eso es cierto. David va a ser diferente. Si usted ve primer libro de Crónicas 13, verso 1, en el capítulo 12 de Crónicas, se describe todo el ejército de David que lo acompañó desde la cueva de Adulán, y cuando llegó a recibir el reino ya unificado, llegaron acá, todos los guerreros, miles de guerreros. Y la Biblia los Ujú. describe muy bonito, como gacelas, fieros, como leones, y eso.
diestros en espada, ¿no? Ahí por ahí aparecen los hijos de Isaacar, eran como 300, pero todos bien formaditos, bien profesionales. No eran guerreros, eran consejeros, ¿no? Esos fueron listos porque dijeron, oye, David, tienes bastante guerrero, pero no tienes con qué administrar. O sea, tenía todo David. ¿Y cuál fue su primer orden real, ¿no? Como rey? Eh, Crónicas 13:1 dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David no, o sea, usted sabe, y más ahora, ¿no? Con toda la información que circula, cuando hay un cambio de gobierno, todo lo que se tiene que hacer, y a veces, pues la situación es más política, ¿no? Hay que arreglar los asuntos políticos, los asuntos económicos, los intereses, ¿no? De todos están involucrados al respecto. ¿Y David qué hace? ¿No? Recuerden que David viene de una guerra civil, tiene que estrechar relaciones, tiene que fortalecer sus vínculos con todos los jefes, pero ¿qué es lo que hace? Mi primer vínculo es Dios. Y le dice a todo el pueblo, nuestro primer vínculo es Dios. Mira, su presencia, su arca, el arca de su pacto con nosotros, desde que Saúl gobernaba, y así dice la Biblia, no le hemos hecho caso. Uf. Uf, exacto. Fuertísimo. Exacto. No, David es otro hombre. Saúl vivió sin arca, hasta mandó a matar sacerdotes. De hecho, Samuel, un gran hombre de Dios, durante su ministerio y se quedó el arca. Ahí estuvo el arca en Kiriat Jearim un tiempo, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas, pasaron décadas, y la gente dijo, pues ahí está el arca, allá en la colina, ya no pasa nada, o sea, podemos seguir viviendo. Y David dice, es que no podemos seguir viviendo así. Así no, sin el gobierno de Dios, sin su presencia aquí, como Dios manda, no podemos vivir así. Y eso es un avivador. Perdóneme, pastor, pero digo, algo que pasa por mi cabeza es, ¿qué tuvieron que haber pasado? ¿Qué cosas tuvieron que haber pasado? Digo, sabemos quién era David, pero aún así, ¿qué cosas tuvieron que haber pasado para que empezaran a empezar a pensar, a ver, no podemos seguir así? O sea, tuvo que haber visto tantas cosas para darse cuenta que no podían seguir como estaban, perdón. Hey, sí. Y el avivador es eso. Es alguien que dice, escucha la presencia de Dios, sabe de la presencia de Dios, entiende que Dios llama más de su normalidad y quiere ir a eso, quiere ir a los campos del bosque. Y eso es un esfuerzo personal, de un esfuerzo y de una incomodidad personal. El avivador no se queda oyendo, se mueve para que la presencia de Dios tenga mayor control sobre su vida. Sí, entonces David escucha que el arca está en los campos del bosque, allá en Kiriat Jearim, y yo sé que un día, allá en Kiriat Jearim, donde Saúl no se había parado, donde otros importantes no se habían parado, un día vieron parado a David. Oye, David, ¿qué andas haciendo aquí? ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí, rey David? Qué bueno que viene, ¿no? Para acá está el arca, ¿sí? Y aunque David era el hombre conforme al corazón de Dios, y los soldados no sabían con qué se comía el arca de Dios, porque pues ya tenía rato, ¿no? Pero dijeron, va, lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el Salmo 132? Dice en el verso 1, acuérdate Jehová de David y acuérdate de su angustia. Y no está hablando de sus tristezas personales, Sí, no está claro. hablando de sus tristezas como rey, está hablando de la angustia que le dio saber que el arca de Dios estaba abandonada sin que le hicieran caso. Su angustia era por Dios. Claro, claro. Perdóneme, pastor, pero digo,
es inevitable pensar que en estos tiempos estamos llenos de espectáculos y por lo tanto creo que como cristianos nos volvimos espectadores porque es más fácil. Y ya yo sé que ya lo mencionamos, pero quería ir hacia, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita, la gente que nos está viendo son espectadores, pero creo que a partir de ahora deberían de ser impulsados a ser avivadores, porque debería de sembrárseles en su corazón esa semilla de no puedo seguir igual. Yo sé que ya lo medio mencionamos, pero pastor, ¿usted cuál cree que fue el punto de quiebre de David para decir ya, hasta aquí? Por lo que entiendo, David hace un juramento en ese momento. No voy a descansar hasta que encuentre un lugar. Porque yo creo que el quiebre es lo que menciona ahí en Crónicas. Oye, tenemos abandonado, tenemos sin hacer caso. O sea, Ujú, Dios es tan bueno con Dios nos atiende a nosotros y nosotros no lo estamos atendiendo ni en lo mínimo. Es eso. ujú. Para mí es esa comparativa, porque a mí me quiebra también. De hecho, No, sí, em, claro. aquí entre nos, Dios me quebró leyendo este texto. No, Dios no, me no tiene quebró. idea cómo me está pegando, le voy a decir por qué. Porque a veces, digo, pienso en mí, inicio, perdón, inicio en mí, pero también lo pienso en las fechas que lo estamos hablando, pastor. Y Ujú. creo que muchos estamos muy ocupados hablando de Dios o diciendo que hacemos cosas para Dios, pero realmente solo estamos siendo espectadores. Sí, sí, hay más, es un juramento personal. Podemos ir a la siguiente lámina, la siguiente Claro que sí. lámina habla de una crisis que tiene nuestra generación. Hay mucha Ok. información, pero poca búsqueda. Ese contraste con David. David Ujú. solamente tuvo esta frase, está en los campos del bosque. Y David se movió. David dijo que hay que vivir como Dios manda, ¿no? Aquí con el arca en el centro, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa hoy? Tenemos todo tipo de información, todo tipo de libros Así es. que no leemos, que no leemos. Claro. Eh, los institutos, gloria a Dios por los institutos. De hecho, todo es bueno. Eran Es que el detalles. problema es No, que no lo aprovecha. O sea, hoy eso, tenemos tanto de dónde escoger que sí, decimos, ah, luego, y no sí, hacemos nada. Tenemos el menú completo, pero no elegimos nada. sí, 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 sí. No, ya nos está pasando lo que pasaba en la televisión por cable de tantos canales que pagas y no Exacto. disfrutas ninguno. Sí. Entonces, ese es el síntoma de ser un espectador. Tantos eventos que hay y no cambias, tanta gente que puedes ministrar, le hacen liberaciones, ¿no? Pero siguen igual. Cuando la palabra de Exacto. Dios nos dice lo poderoso que es, entonces, ¿qué nos está pasando? Hay una crisis al interior de nuestras iglesias que necesita juramentos personales, necesita eso. Sí, hoy somos expertos en oír, seleccionamos a veces la música la que me gusta más que la que me edifica, el Así es. predicador que me gusta más su voz o ciertas cosas que su contenido, O que dice ¿sí? lo que me gusta en ese momento. Sí, pues, o porque o yo estoy de acuerdo con lo que él dice, entonces es de Ujú. Dios, y si no estoy de acuerdo, pues no. O Sí, en otros contextos, si está vestido como yo quiero que se vista, un predicador también es aceptable, aunque no me edifique, pero es mejor a otro claro. que no representa lo que yo creo, ¿no? Lo que yo defiendo. Pastor, yo he conocido gente que ha cambiado, o sea, hoy dice, no, no sé, por decir, Marcos Brunet, no, él dice la verdad. Y de repente dice algo que no les gusta, no, ya Marcos Brunet no. Ahora voy con, no sé, Itiel Arroyo. No, ya no me gustó Itiel Arroyo porque ya dijo esto, ahora voy con. Y entonces es un pasar, un bagaje de personajes, pero nos olvida que al que tenemos que seguir es a Dios.
Sí, que todos los hombres de Dios, dice la Biblia que pues hay que entender que todos son hombres de Dios de alguna manera Así y que es. al final Dios nos juzgará a todos en lo que nos faltó o dijimos o dejamos de decir. Dios nos juzgará Exacto. y Dios sabe quiénes son de Él. Sin Claro. embargo, eso no quita el dedo del renglón de, oye, eres espectador, eres avivador, tu vida espiritual te funciona o ardes por Cristo. Es una gran diferencia. Mucha. Y es la confrontación que Dios me hizo. O sea, tu ministerio, ¿quieres un ministerio que funcione? Casi, casi así lo entendí. Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿quieres un ministerio que funcione o un ministerio que arda? ¿No? Y es que eso también fue David. ¿Quieres un reino que funcione como los otros? O sea, porque Saúl, el reino de Saúl, ahí andaba, aunque el arca estaba por ahí, ¿no? Dios seguía respaldando, pero una cosa es Dios respalda y otra cosa es que tú estés haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Claro. Dios es grande en misericordia. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? David es diferente. David jura. Y eso está colocado en el Salmo 132. No sé si fueron sus palabras exactas, pero algo pasó en David. Sí. Claro. Y yo me imagino, ya esta es imaginación. David llega a los campos del bosque, llega a Kiriat Jearim, a donde estaba el arca, y alguien le habrá dicho, oye, es que usted se ve muy cansado, rey. Ah, bueno, pues es que yo no voy, dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. O sea, él pasa de frata, desde su rancho, por decir así, a decir, yo no voy a dormir hasta que vea el arca y encuentre un lugar para ella, no puede estar aquí, ¿sí? Y yo entiendo que sí es cierto, David en Crónicas dice que habló con el ejército, pero yo quiero entender que David ya había ido a ver cómo estaba el asunto, Claro, claro. ¿sí? Y yo así, también me lo imagino cuando dice que el arca lo hallaron en el campo del bosque, también ahí David lo encontraron. ¿Qué andas haciendo por acá, David? Es que yo no me voy a descansar. Yo voy a esforzarme, yo voy David tenía esa pasión de decir, voy a encontrar un lugar donde el arca de Dios debe de estar. Perdóname, pastor, pero entonces aquí vemos, o sea, cómo esta hambre, esta necesidad del rey David lo llevó a salir de su comodidad, porque, o sea, dice que lo vieron cansado, pues no fue cansado de andar como si nada, ¿no? O sea, para que el rey se cansara, pues tuvo que haber sucedido algo, tuvo que haber hecho algo fuera de lo normal, porque no estaba acostumbrado, o sea, tanta era su necesidad de buscar a Dios que no le importó salir de esa comodidad. Sí, su angustia, su, Angustia, esa era la su palabra. arder, su ardor que tenía, era Ujú. muy diferente a lo que tenemos a veces. O sea, ¿qué es lo que nos quita el sueño, hermano? Y esto está fuerte. ¿Qué es lo que nos Claro. quita el sueño? ¿La economía, la gente, las presiones o la presencia de Dios? O que el día de hoy pudiste haber hecho algo más por Dios, que Fí- hoy, Fíjese, sí, pastor, hace tiempo escuché esta frase también que dice, ¿ante quién te quieres inclinar? ¿Ante los problemas o ante Dios? Porque ándele, cuando uno tiene un problema, normalmente se arrodilla para orar por su necesidad, no se arrodilla por Dios, porque está ante Dios, porque va a buscar al Padre. Y creo que todo esto, pues, va de la mano. sí, o sea, mucha gente pues, sabía, ¿no? Vete a saber si el lugar del arca ya era lugar turístico para ese entonces, quién sabe, ¿no? Oh, sí, Pero David dijo, es que no puede ser así, hay que encontrarle un lugar y hacerle un tabernáculo, hacerle la casa, ya conquistamos Jerusalén, ahí va a ser la capital y ahí lo vamos a llevar al centro de nuestro país para que nos demos cuenta que así como en los tiempos de Moisés, el arca estaba en el centro porque el que gobernaba es Dios. así Moisés le es. consultaba. ¿Y qué hacía David también en la guerra? Le consultaba. Realmente el gobierno era de Dios, no David.
¿sí? Así Entonces, es, así es. eso es David, y aquí va, quizás para los hermanos que nos escuchan, ¿qué es lo que te está quitando el sueño? Más allá de las problemáticas que tenemos, ¿no? No significa que desaparecen, pero nos ha quitado el sueño alguna vez la presencia de Dios, buscarlo, tener la paz, recibir de Dios, El entregarle hambre, el hambre, entregarle lo que nos aflige materialmente hablando y recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que vas a la iglesia, ¿sí? Y si regresas igual, ¿a qué fuiste? ¿No? oh, Es exacto. normal, es normal. Yo veo en el Salmo 73 Asaf que tuvo un pésimo día. Dice, yo tuve envidia de los impíos, pero dice que entra al santuario y, y se da cuenta del fin de ellos. O sea, solamente con el acto de entrar al santuario, a ese santuario que va a levantar David en esta historia, Asaf Así es. entra al santuario y le cambia el día por completo. ¿Cuándo fue la última vez que nos pasó eso? Como siervos de Dios, como pueblo de Dios, Oh, qué eres el de gran la alabanza. pregunta acaba de hacer, pastor. Qué Sí, gran pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que entrar al santuario, a la casa de Dios, te cambió el día? Wow. sí, eres el de la alabanza. Llegas, cantas. ¿Es show o es de veras? Eres el predicador, llegas, predicas. ¿Es show o es de veras? Eres el hermano o hermana que se sienta a recibir de Dios, a escuchar la palabra. Llegaste a hablar, a criticar, a ver, llegaste a recibir de Dios, para que lo que recibiste de Dios se manifieste en tu vida diaria. Eso es la Wow. diferencia. Enorme Podemos ir diferencia, pastor. a lo que sigue, ¿sí? Entonces, el costo de la búsqueda para, es, para David, ¿sí? Pues es ir al bosque, y es ir al lugar donde la presencia, en la siguiente lámina, en la siguiente diapositiva, es ir al lugar, ahí quedó unas letritas que no se ven bien, perdón. No sé. No es, quedarte en la comodidad es gratis, no cuesta nada, ¿sí? Pero ir un poco más allá a los retos que Dios tiene en el lugar donde te congregas, en el lugar donde nos congregamos, en el lugar donde hay retos de parte de Dios que los van a tomar los avivadores. Sí, el esfuerzo, el tiempo, sí, ser incómodos, tener perseverancia, ¿no? Amén. Es Pero, algo que nosotros somos llamados. Adelante. pero, a ver, pastor, una pregunta. Digo, Sí, bueno, ya vimos el punto de quiebre de David. Yo quiero pensar que podemos hacerlo sin llegar a ese punto de quiebre. O sea, por ejemplo, si hoy que alguien que nos esté viendo, que diga, o sea, yo no quiero llegar a ese punto de quiebre, pero sí quiero ser un, ¿qué palabra usó, pastor? Se me fue. un avivador. Un avivador. O sea, porque a veces pasa que aprendes de lo que los demás hicieron mal. ¿Cómo una persona podría ser un avivador sin llegar a ese punto? Tomando en cuenta el relato que tenemos de David, Ajá. eh, David entendió que no podía vivir como vivía, que tenía que ir más allá, Ujú. que tanto él como su gente necesitaban ese gobierno de Dios en su vida. Entonces un avivador puede empezar por eso. Hay cosas en nuestra vida diaria donde se necesita más del gobierno de Dios, la influencia de Dios en nuestras decisiones, sobre todo en nuestras decisiones. O sea, por Claro. ejemplo, tienes tu agenda, ¿no? Tienes tu agenda, ¿sí? ¿Qué parte de esa agenda puedes decir, eh, Dios, si tú la quieres, tómala, ¿no? Si eres una persona que no eres ministro, estás en la iglesia, pero quieres ser avivador, hay partes del día donde puedes decirle a Dios, tómala, no voy a descansar, no voy a vivir cómodo. ¿No? Y es Sí, fuerte, ¿no? Porque lugares como el centro del país, los traslados son enormes, ¿no? Pero
en algún punto de tu agenda decir, ¿sabes qué, Dios? Esto es para ti. Puede hacer una gran diferencia. Es que justo eso que acaba de mencionar, pastor, y seguro muchos se identificarán de los que nos están viendo. Eso de dejarle ese tiempo a Dios, de decir, a ver, voy a organizar mi tiempo. Yo aprendí algo, perdón, es que me voy acordando de las cosas. Algo que me gustó de Daniel es que él no le daba el tiempo que le sobraba a Dios, sino que Daniel organizaba todas sus actividades del día de acuerdo, o más bien tomando en cuenta que la prioridad era el tiempo de Dios. Y sinceramente, ¿cuántos hacemos eso? Sí, sí, es un juramento personal. Lo de Daniel también fue algo personal. Ujú. Decidió, esto lo voy a hacer por Dios. Aquí. No va a haber alguien que me entienda, va a haber incluso gente que me critique, pero Claro, y Dios esos sabe que van lo a estoy sobrar, haciendo que por Él. quede claro para los que nos ven, van a sobrar los que te van a criticar. Digo, por ejemplo, un podcast 9 de la noche, 40, 9:40 de la noche, En ¿no? Viernes Santo. En Viernes Santo se puede hacer y hablar de esto, excelente. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a una pregunta, ¿no? Una pregunta para todos. ¿Eres un espectador o un aviador que buscas encontrar a lo que Dios te está llamando? ¿Sí? Así David es. escuchó, el arca está en los campos del bosque. Haces un llamado de Dios para mí. No escuchó su nombre David ahí. No escuchó su nombre en lo físico, pero en el corazón sintió que Dios lo estaba llamando. Y Y yo en la creo que más iglesia, importante, pastor, perdón, en el ajá, espíritu, sí, porque se volvió una carga, en su corazón se volvió un pesar. en la iglesia hay retos que están llamando. No tienen tu nombre físicamente, pero en el espíritu pueden tener tu nombre. Y muchos testimonios de Oh, grandes hombres de Dios empezaron así. Lavaron baños, limpiaron, evangelizaron, invitaron. No siempre les fue bien, no siempre les fue perfecto. A veces les fue humillante o fueron avergonzados, pero no se rindieron, porque permanecieron. no se cansaron hasta encontrar un lugar para el Señor. Y hay un ejemplo que me gusta compartir ahí. Hay unos hermanos que me da mucho gusto ver su participación, su avance, que hoy nos apoyan invitando gente a la iglesia. Imprimen sus volantes a veces que tenemos evento, invitan. Ellos realmente, tú le dices en general a la iglesia, ¿no? Pues inviten porque tenemos esto, ¿no? Ujú, Tú sabes que hay quienes lo hacen, claro, pero ya hacer ese esfuerzo extra que requiere tiempo, que requiere material. Cuando me di un cuenta gasto. de lo que hacen, yo solamente pude glorificar a Dios porque no escucharon lo que yo dije, escucharon lo que Dios les dijo. Y Y perdóneme, encontrar. pastor, que ojalá cierren sus oídos, porque a veces cuando acabas de llegar y tienes esa hambre de Dios y buscas de Dios, tristemente a veces, yo espero, seguro no hablo de su iglesia, sino hablo de otras iglesias, a veces los primeros que no les gusta son los mismos de la iglesia, de por qué si ellos son nuevos, cómo van a hacer eso, ellos no saben cómo se trabaja, o sea, ojalá ellos puedan permanecer enfocados. Yo los invito, por favor, siempre su mirada puesta en Jesucristo y escuchen a Jesucristo y a su pastor para que puedan ser guiados correctamente. Sí, y ya ahí, ellos destacan y hay otros que también yo estoy observando esa motivación a raíz de muchas cosas que se han vivido en la iglesia, a raíz de que también Dios al tocar mi corazón compartimos este tipo de comentarios, este tipo de estudios o mensajes en la iglesia en el que sí recordamos ese esfuerzo personal que podemos hacer que suma al reino de Dios, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Así es. Es lo que Dios nos está llamando,
que no podemos ser solamente una iglesia que funcione, sino una iglesia que arda, ¿sí? Amén. No podemos ser una iglesia de comentaristas solamente, tenemos que ser una iglesia de gente que está moviéndose. Gloria a Que está Dios. activo. Ujú. Sí, entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, ¿cuál es nuestra decisión? Oír y comentar o actuar y perseguir. Sí, Uf, sí, estás yendo a la iglesia para oír y para comentar y ya. O estás yendo a la iglesia para actuar y para perseguir lo que Dios te está llamando a hacer, a lo que Dios te está llamando. Hay cosas que el pastor dice, como decía hace rato, que no tienen nombre, pero si las así, escuchas en el espíritu, ya vienen con tu nombre. claro. Sin, ahora imagínate, ¿no? Gente que hoy quizás Dios les está hablando al ministerio. Hay mucha gente que Dios les está llamando al ministerio desde hace tiempo y no dan, y siguen en Efrata. Dios los está llamando a los campos del bosque para que vean algo más grande, para que haya algo más poderoso moviéndose en sus vidas y siguen en la comodidad. Y usted sabe cómo Dios Uf, termina llamando a estos claro, personajes. porque aparte, tristemente, a veces son los que ya llevamos años y años y años y nomás no. Y le voy a decir algo que me resaltó. Usted le puso 50-50. Yo Ujú, mi primer pensamiento fue, no, eso tendría que ser mucho menos, porque la verdad son muy pocos. Pero justo pensaba, todos tenemos esa oportunidad 50-50. ¿A quién vamos a escuchar? Y de eso va a determinar hacia dónde se va a cargar. sí. Sí, 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 ¿hacia dónde vamos? Es que hay que aceptar lo que Dios está llamando, Dios está moviendo a su iglesia, está perfilando muchas cosas. Y así como David dijo, bueno, es que este reino solo va a poder operar si lo que hacemos primero es honrar la presencia de Dios. Y usted Así es. sabe, cuando llevaron el arca, primero la pusieron en la carreta con los animales, salió mal, Usa quiso tocar el arca, ¿no? El arca de Dios no se manipula, la presencia de Dios no se, no necesita alguien que la soporte, Así ¿sí? es. Eh, Después dice David, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo como dice la palabra de Dios. Los sacerdotes tenían que cargar la presencia en sus hombros. Y eso Así es es. para nosotros, los que servimos a Dios, los reyes y sacerdotes, el real sacerdocio, la nación santa, la presencia la cargamos al hombro. Y esto indica que la presencia no es un mero privilegio, es una responsabilidad. Así es. Estoy de acuerdo. Sí, Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de Humilde. corazón. Es que el gobierno de Dios lo portamos aquí para poder darlo a conocer en esta tierra. Y pues va a comenzar con nuestro testimonio. Y si nos va bien, predicamos. Si nos va bien, comentamos, ¿no? Claro. Y perdóneme ahorita que dijo eso, ese es otro gran problema, porque todos queremos predicar, todos queremos lucir, pero ¿cuántos quieren dar testimonio? Sí. Más que nada que se note. Claro, sí, dice mi pastor, todos dan testimonio, bueno o malo, pero todos dan testimonio. Sí, que se note que elegimos por Dios, porque al fin y al Ah, cabo es eso. David no y- eligió para quedar bien con todos los jefes del ejército o con la religión. David eligió porque tenía que honrar a Dios. y creo que gran parte de esto, pastor, o sea, lo eligió porque lo conocía. O sea, lo conocía perfectamente y cosa que hoy en día nos falta. Ahora, no se trata solo de hablar mal de lo que hoy hacemos. No, creo que lo que tenemos que hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo, es entender. O sea, a mí me parece increíble que ponles un video de cualquier cosa y lo ven millones si tú quieres. Pero ponles algo para que aprendamos como iglesia, para que crezcamos como iglesia y no somos capaces de decir, me voy a quedar a aprender.
curioso, ¿no? Porque según lo que queremos es saber más con tanta información. Pero creo que algo que tenemos que aprender antes es a habitar en la presencia. Yo les digo, me encanta el profeta Elías. Viva Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia, él estaba todo el tiempo y eso es algo que nosotros deberíamos de imitar, algo que deberíamos de buscar día a día para ser realmente unos avivadores que provoquen algo. Creo que se me fue ahorita la cita, pero dice la palabra que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y yo les digo, ¿hasta cuándo nos van a esperar? Porque seguimos tan distraídos que no nos damos cuenta de lo que estamos dejando ir. Así que yo invito a los que nos ven o nos vayan a ver, que nos digan, ¿son espectadores o avivadores? Continúe, pastor, perdóneme. Ah, sí, la otra diapositiva, creo que ya es la final. Y me faltó poner otra cosa en la diapositiva, pero ahorita lo comparto. Hay que ir al Ok, bosque. No te conformes con oír. O sea, lo que podríamos decir, muchas cosas que podríamos mencionar o señalar de la iglesia, se remonta. Es que hay que trabajar. Es que hay que hacer caso a la voz de Dios, que sí amén. está hablando. Sí, que Sigue hablando en estos tiempos. hay que salir de comodidades. Sí, y ir más allá de los resultados. ¿No? Hay sistemas de iglesia que se basan en resultados, Así es, en ¿no? procesos. En procesos, y ¿saben algo? ¿Dónde cabe la presencia de Dios a veces en medio de todo eso? Si las cosas dependen de los resultados, ¿no? O sea, ¿dónde cabe el gobierno de Dios cuando ya más que representar el gobierno de Dios en la comunidad donde estoy representando los intereses de la comunidad y termino decidiendo por los intereses de la comunidad, ¿no? Una cuestión cultural tradicional, más allá de lo que en verdad Dios quiere. ¿Ves el ejemplo? Hablando en esta coyuntura de los días sagrados, ¿no? Allá en Roma, el Papa va a estar dando su misa, o la dio, ¿no? Y él es uno de los que es un teólogo que afirma que pues a María la gente la está considerando más que lo que en verdad es, el propio Papa, ¿no? El, Fíjese, el propio Papa dice, no, María no es corredentora, ¿no? Y la gente no le hace caso, porque se impone lo que la gente piensa por la encima de lo que la tradición, palabra. Sí, entonces como iglesia tenemos que saber que si somos así, Cristo viene, ¿sí? Y nos va a pasar lo de los fariseos, ¿sí? claro. Si somos así. De O hecho, lo de Jesús, las 10 vírgenes. ajá, Jesús dice, todo aquel que vio al Padre viene a mí. Amén. Todo aquel que es de Dios va a Jesucristo. Entonces los que se quedan en las cosas, en los intereses del grupo religioso X o Y, no pueden ir al bosque. Tengo que ir más allá de lo que me enseñaron, tengo que ir más allá de lo que mi denominación, la denominación a veces te dice, de aquí no pasa. ¿Y qué Así tal es, si Cristo te está llamando un poco más allá, algo más. sin ser rebelde, sin ser blasfemo, sin ser hereje? No, porque realmente quien dice que lo que nos dijeron que es en verdad, ¿no? Aquí no es que quiera ser subversivo o revolucionario, ¿no? Sino que es una reflexión muy que Dios tocó primero a mi vida, ¿no? Amén. Creo que Dios estaba viendo quizás una incomodidad en mí al respecto de cómo guiar a la iglesia y todo esto, que vamos a hacer, ¿no? Y es como Dios, mira, búscame más fuerte. ¿Qué juramento estás haciendo delante de mi presencia? Mira, David, cómo juró y cómo lo respaldé. Tú personalmente, yo hablo por mí, ¿no? Yo entendí cuando leía esto que Dios habló a mi corazón. Yo iba en un viaje y me fui llorando. Dios me confronta, casi, casi Dios diciéndome, o sea, ¿te andas preguntando cómo hacer funcionar todo esto? Si el que lo hace soy yo, o sea, el que lo hace es mi espíritu. Así Entonces, es.
Tú eres el que debe de buscar más mi rostro, tú eres el que debe de orar más sincero. O sea, muchas veces quizás como hermanos decimos, voy a orar a Dios por esto, pero ya lo tenemos decidido, pero ya sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, para qué oramos a Dios? ¿Para qué? Porque queremos que respalde lo que yo ya decidí. Pero, ¿qué nos pasa? Si podríamos, Dios, ¿qué vamos a hacer? Guíanos, ayúdanos. David cuando iba a la guerra no le decía a Dios, Dios, mira, voy a hacer esto, ¿no? Y ahí me respaldas. No, pues pero sí lo hacemos en la iglesia, pastor. Yo recuerdo que recién que llegué a la iglesia era, vamos a hacer un evento evangelístico, vamos a orar para que Dios lo bendiga, cuando debería de ser antes la oración. Dios, tú dinos cómo, cuándo y dónde y cómo tenemos que hacer, tenemos que hacerlo, no tenemos que hacerlo. Decía un pastor, Dios te da cosas, diseños originales, no copias. Y Sí, tristemente a veces creo que para el cristiano nos es más fácil copiar, pero Dios quiere sí, darnos algo original. sí, sí, es decir, quizás ya estamos hablando un poco más hacia lo ministerio, pero hay que acercarlo al hermano que quizás no es ministerial y no se siente tan espiritual, pero muchas cosas en tu vida en oración. No Así es, necesitas decidirlas, sí necesitas entregarlas al gobierno de Dios y ahí va a estar su presencia, ¿sí? así Y si es. de alguna manera Dios puede llegar a contestarte y a decir, como le dijo a Josué, donde tú vayas, yo te respaldo, también. Claro. Pero está de acuerdo que eso ya viene como una consecuencia. O Ujú. sea, no podemos pedirla si voy llegando, a ver, Dios, tú, no, o sea, ya viene como una consecuencia. O sea, como Elías hacía descender fuego del cielo, con una simple oración, viva Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Sí, no, ¿cómo era? Sí, soy varón de De Dios, que Dios que descienda caiga fuego fuego del cielo. sobre ti y sobre tus hombres. O sea, y pasaba, pero esa era la consecuencia de lo que había atrás. Entonces Sí, yo creo que como ya vamos a dejarlo tantito a un lado, no como ministerio, sino como cristianos, como creyentes, tendríamos que tener un trasfondo de buscar a Dios para que entonces en los momentos precisos podamos reaccionar de la manera adecuada. Yo les digo, ¿quieres conocer el nivel de intimidad de una persona para con Dios? Ve cómo reacciona en los momentos difíciles. ujú. Eso te va a Sí, decir todo. no, y recordemos que Elías, cuando hizo lo del Monte Carmelo con los Ujú. profetas de Baal y echó agua sobre el holocausto y todo eso, cuando ahora dice, Dios hice todo lo que tú me dijiste. Así es. Para poder llegar a eso de Elías, viene un trastorno de hacer lo que Dios dice. Y Rendir su así como Dios voluntad. lo, y así como Dios lo dice, y así como Dios lo pide, que con esto concluimos. Hay y usted dirá, pues, ¿por qué habla tanto de David y qué tiene que ver con nosotros? Sí, hay una cita en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15 si no mal recuerdo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 en el verso 16 hablando de la palabra de Dios hacia los gentiles, porque fue el concilio de Jerusalén. eh, dice la palabra, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, es verso 15 y 16 en adelante. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de Amén. los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. La historia de David tiene relación con nuestra historia de hoy. Así es. Esa incomodidad que tenía David, esa pasión que tenía David, Dios la quiere levantar en los corazones de los gentiles, que somos Amén. nosotros, para que busquemos al Señor. Amén. Eh, Es, es que tiene sentido.
Mucho sentido, mucho, 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 mucho. Es que Y tiene, aparte vemos que se adapta perfectamente, pastor. sí, sí, en el Concilio de Jerusalén, la iglesia se reúne para ver, oye, el Espíritu Santo está viniendo sobre gente que no es judía, sobre gente que no está circuncidada, sobre gente que habla otro idioma, sobre gente que no tiene la Torá, como nosotros, Así pero el es. Espíritu Santo los tocó, los hizo hablar en otras lenguas. ¿Qué hacemos? Y dice, uno de los profetas, dice, voy a levantar ese altar caído de David, ese tabernáculo caído de David. Uf, O sea, Dios amó tanto lo que hizo David, claro. que lo mencionaron los profetas y que en la iglesia, en el tiempo de la iglesia, el Espíritu Santo lo manda a recordar. Esa, Pastor, pues yo creo, perdóneme, es que ahorita me llegó, o sea, fíjese cuánto impactó la vida de David, que hoy sigue siendo un parteaguas, como justo lo que estamos haciendo o diciendo que si alguien hoy se vuelve un avivador, pues puede ser un parteaguas para su familia, para su comunidad, para su iglesia, para su pueblo, para su nación. O sea, es algo que no tiene precedente si comprendemos lo que hoy estamos hablando. sí, sí, por ejemplo, eres padre de familia, él es madre de familia, te dicen, ponte en la brecha. Yo te puedo decir, tienes que ir al bosque, tienes que buscar más la presencia de Oh, Dios, tienes que decidir más por Dios, porque así como David lo sabía, que su reino necesitaba eso y su reino tenía que aprender eso, así también tu familia lo necesita. Porque hablo de la familia porque es la base de nuestras iglesias, familias fuertes, iglesias fuertes. así ¿Sí? es. Y ya ni se digan nosotros los pastores, pero esto no es solamente para nosotros, porque nosotros podrías tener a David de pastor, pero si no te mueves, no lo Así es. acompañas a llevar al arca, no pasa nada, Pues no, ahí no, está no pasa nada. Judas, tuvo el Sí, mejor maestro y tú aún al mejor así maestro, sí, podrías terminó tener mal. al mejor pastor, pero si no lo acompañas al bosque a buscar presencia, pues no te toca tampoco. Por Qué eso no gran enseñanza. David le dijo a su ejército, tenemos el arca de Dios abandonada. Vamos, le dijeron, sí, nos parece bien. Fue toda la gente fue, trajo el arca, salió mal a la primera, pero a la segunda ya no iba a salir mal. Claro, Sí. aprendió. Aprendieron, el pueblo aprendió, él aprendió que las cosas son como Dios dice. En esa escena, Sí, claro. aprendieron todos que las cosas son como Dios dice. ¿Sí? Entonces, yo como pastor me toca enseñarle a la iglesia y primero demostrar con mi testimonio que yo, pues, busco hacer las cosas como Dios dice. Y yo sé que si no lo hago habrá consecuencias. ¿Sí? Efectivamente. Y que Y la que no iglesia solo para también, usted, sino para su iglesia. y la iglesia también, cuando van viendo que las cosas son como Dios dice, y acá, bueno, ya vamos a estar contentos porque nos queda claro que hay obediencia a Dios y Dios empieza a bendecir y así como pasó en el reino de David, que las promesas de bendición se cumplieron sobre ese gobierno, que llegó hasta el gobierno de Salomón, todo el bien, ¿no? Eh, pues así queremos en la iglesia, queremos bendición, queremos el fuego, queremos el altar. David lo consiguió primero jurando, primero en esa determinación de que lo que no estoy haciendo caso, lo que estoy quizás dejando para después, ¿sí? Tengo que aplicarlo, tengo que alcanzarlo, tengo que buscarlo, porque eso es a lo que Dios me está llamando, ¿sí? Amén. Pues Ujú. pastor, se nos fue una hora de voladísima. Creo que usted y yo podríamos aventarnos mucho tiempo más, pero el programa tiene que acabar, pastor. Sí, Eh, amén. Palabras finales que quiera compartir. Bueno, espero que haya habido un entendimiento. Realmente de corazón vengo aquí simplemente porque Dios me ha impactado a través de esto que leemos, ¿no? Y sinceramente, si usted
tiene a bien buscar ser avivador, no deje pasar el tiempo. Este domingo o mañana se reúne en la casa de Dios, propóngase no salir igual. Propóngase no salir igual y así pueda Amén. empezar una temporada maravillosa para su vida. Eso es todo. Amén. Pues muchas gracias, pastor. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación. Fue una gran enseñanza y así como usted dice que primero tocó su vida, le puedo decir que tocó la mía y creo que algo va a provocar Dios, algo va a provocar con estas pequeñas chispas que hoy se han provocado para aquellos que nos están oyendo. Espero que se lleven el mensaje. Si no lo vieron completo, vean el programa. De verdad que va a ser una enorme bendición para su vida. Les recuerdo también, 11 de abril tenemos la tercera cruzada de oración por Tecámac. No se lo pierdan, va a ser de mucha bendición. Va a ser en el Deportivo Sierra Hermosa, en el Obelisco, y va a ser de muchísima bendición. Pues les agradezco este tiempo. Esto fue todo por hoy. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga.